Buenas tardes, estimados participantes, quienes nos acompañan desde Facebook y vía Zoom. Les queremos dar hoy la más cordial bienvenida a nuestra última fecha del curso de arbitraje en contratación pública, organizado por el Círculo de Arbitraje con el Estado, CAE. Mi nombre es Diana Mori, miembro de la Comisión de Eventos de CAE, y el día de hoy seré la moderadora de la presente mesa, cuyo tema a desarrollar es medidas cautelares en el arbitraje con el Estado, tema que se encontrará a cargo de la doctora Sheila Vargas. A continuación procederé a presentarla. Sheila Vargas es abogada por la PUC, magíster en Relaciones Internacionales y Protección Internacional de Derechos Humanos por CIOI en Roma. Ella cuenta con una maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y tiene más de 20 años de experiencia profesional en arbitrajes nacionales e internacionales referidos a controversias de carácter civil, comercial, contratación pública. También es árbitro de los principales centros de arbitraje del país. Ha sido docente del curso de Derecho Procesal Civil de las Facultades de Derecho de la Universidad de Lima, Universidad del Pacífico, UPC. Y también del Diplomado de Arbitraje de la Universidad ESA. Actualmente es socia del área de solución de controversias del estudio Hernández Lucía. Bueno, doctora, buenas tardes. Es un gusto poder recibirla hoy día en el curso. Le invitaría a que pueda prender su cámara para que los participantes ya puedan verla. Listo, perfecto. ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes. Bueno, antes de proceder a darle el pase, quería comentarles a todos nuestros participantes que durante el transcurso de la ponencia de la doctora, ustedes van a poder realizar sus preguntas mediante la herramienta que se encuentra en la parte inferior del Zoom, que es denominada preguntas, pues, ¿no? Eh, a las cuales nosotros vamos a estar atentos y se van a resolver en la última parte. Ahora sí, adelante, doctor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Diana, por la gentil introducción. Buenas noches a todos los asistentes a esta última conferencia de este curso de contratación pública. Agradecer en tu persona al Círculo de Arbitraje con el Estado por la invitación. Bueno, espero que en estos 50 minutos que vamos a compartir, voy a tratar de ceñirme ese tiempo para que pueda haber un tiempo de preguntas, les sea útil y podamos entender el tema de las cautelares y de las cautelares en arbitraje, y en tercer lugar, cautelares en arbitraje con el Estado, ¿no? Algo bastante especializado, digamos, ahora en la práctica arbitral. Me avisas, Diana, si se puede, cuando ya se pueda ver la pantalla, por favor, Sí, claro. una presentación. Ya, ya podemos ver el PowerPoint. Me parece que todavía lo va. Ya, listo. Listo, perfecto. Adelante. Bueno. Para introducirnos en lo que es medida cautelar en el tema arbitral, tenemos que tocar, digamos, dos temas generales o macros, que son el arbitraje como un mecanismo de solución de controversias, que está, digamos, bastante institucionalizado en nuestro país y sobre todo, digamos, es de regulación obligatoria para el tema de contratación pública, ¿no? Y entonces, ¿por qué es importante esta breve referencia a lo que es el arbitraje? Porque lo que no debemos perder de vista es que esto es un mecanismo alternativo. El decir alternativo quiere decir que la vía natural o la vía ordinaria para la solución de las controversias en un Estado de Derecho como es el que tenemos nosotros en nuestro país es el Poder Judicial. Para muchos puede ser algo muy natural o algo muy, vamos a decir, dado por hecho, de que siempre en materia de contratación pública el mecanismo de solución ha sido el arbitraje. No, eso no es así. Esto recién rige desde el año 98. Pero quienes hemos tenido oportunidad de ver controversias en contratación pública, estas eran resueltas antes en la vía del contencioso administrativo, con, digamos, todas las características que ustedes pueden conocer, que se predican del Poder Judicial, o de algunas desventajas, vamos a llamar así, como es la cuestión
de, básicamente, de la carga procesal, de la demora que existe, digamos, en tener un proceso judicial, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué llamo la atención respecto a esto? Porque esto se buscó como una alternativa frente a los problemas que uno encontraba en la vía judicial. Y entonces, lo que se busca acá es dar una solución a la controversia de manera definitiva, pero no a través de una sentencia, sino a través de un laudo. ¿Quiénes son los que van a resolver en el arbitraje? No son los jueces, sino son los árbitros. Los árbitros que se parten de estas ventajas que se dicen, que sin duda, que también hay del Poder Judicial, que son personas independientes, imparciales, pero que sobre todo, digamos, van a tener el tiempo de poder dedicarse al caso y que no tienen una carga excesiva como lo que lamentablemente pasa con los jueces estatales, que están especializados en la materia que va a ser sometida a su decisión, como puede ser temas civiles, temas comerciales, o en el caso que nos ocupa, temas de contratación pública. Y en contratación pública, contratos de obra, contratos de servicio, etc. Y que esto va a tener un carácter confidencial, a veces por la complejidad o por los montos que se discuten en un arbitraje, uno quiere que esto se maneje de manera reservada. Y cuando se elige el árbitro, se elige por la confianza en que va a realizar este encargo, que no es cualquier cosa, que es resolver y es impartir justicia. Y otro tema que, digamos, se predicaba del arbitraje frente al tema judicial era sin duda el poder, el que las partes, en base a un principio de flexibilidad, puedan fijar las reglas procesales, las cuales, a diferencia de un proceso judicial, ya vienen predeterminadas y establecidas en la ley. Aunque uno quisiera convencer a un juez de que una controversia que se somete en la vía del proceso de conocimiento como una nulidad del jurídico es un tema muy importante, muy complejo y que requiere mucha actividad probatoria, no va a conseguir que la regla de los 30 días para la presentación de la demanda cambie, porque eso ya está establecido. ¿Y qué, digamos, desventajas se presentan frente al Poder Judicial en el arbitraje? Se dice que en algunos casos ello puede resultar oneroso por el tema de los gastos arbitrales, ya sean los gastos administrativos del centro, como los honorarios de los árbitros, que carecen de la potestad coercitiva que sí tienen los jueces estatales, y acá viene el caso que nos ocupa, que los árbitros no están en capacidad de otorgar medidas cautelares, sino que eso es exclusivo del Poder Judicial. Y como seguramente ustedes ya lo han visto en clases, en sesiones pasadas de este curso, el laudo que se emite tiene calidad de cosa juzgada y como tal, ¿no?, debe ser cumplido, al igual que una sentencia que se emite en el Poder Judicial. Entonces, esto es una especie de introducción al tema que vamos a ver. Ahora, ¿qué importa para el tema del arbitraje? Y a veces cuando uno está frente a una institución y la aplicación que se da en la práctica, importa a veces mucho cómo se entiende en la práctica o qué características se le dan. A pesar que en doctrina hay teorías respecto a la naturaleza del arbitraje, si este es de carácter exclusivamente contractual, porque nace de un acuerdo de voluntades, que es el convenio arbitral, o si este es de carácter jurisdiccional, porque finalmente los árbitros imparten justicia, deciden el derecho en un caso concreto. O también tienes las teorías autónomas que dicen que, la mixta, perdón, que toma un poco de la teoría contractual y también de la teoría jurisdiccional, y luego la autónoma que dice que el arbitraje es un tema de arbitraje descolocado, que no interesa mucho que lo suscribas a un ámbito nacional, sino que el arbitraje es un mecanismo de solución de controversia y por tanto no hay que catalogarlo como una teoría en particular. Sin embargo, desde hace muchos años, a raíz de un precedente que seguramente lo habrán escuchado más de una oportunidad, es el precedente Cantabria Salaverry en habeas corpus del caso 61-67, se estableció en el fundamento 11 de esta sentencia, que tenía que ver con un caso de un amparo que se derivó de un arbitraje, ¿correcto? El tribunal terminó, digamos, adoptando e hizo suya la teoría jurisdiccional. Señala que el arbitraje, si bien pues nace de este acuerdo privado por la jurisdicción, digamos, arbitral que está reconocida en la Constitución, dice esto que imparten, la justicia que imparten los árbitros no es exclusivamente el derecho privado, sino
que pertenece al orden público constitucional. O sea, no solamente se rige por lo que la autonomía de la voluntad que está prevista en el artículo 2, inciso 24 de la Constitución, que bien sabemos, sino que tiene su origen en el numeral 2 del 139, que señala que es jurisdicción, ¿no? Entonces, ya reseñado el tema de que el arbitraje es un mecanismo de solución de controversias, como ustedes saben, como tal, hay un procedimiento que debe seguir. Por más de todas las ventajas que se prediquen del arbitraje, no es inmediato. No es que una vez que presenta uno la petición arbitral o luego la demanda arbitral, no significa que ya esto es tan célere, ¿no? A diferencia de un tema judicial, que efectivamente va a resolverse el laudo pues en un mes, en 2 meses. No, no es así aunque se quiera. Hay procedimientos establecidos, primero, que lo pueden establecer las partes en las reglas procesales, o las partes se pueden someter a un reglamento determinado de una institución arbitral y hacer suyo el reglamento y se rige por eso. Entonces, como seguramente ya han visto en alguna sesión, igual el procedimiento arbitral pasa y debe regirse sin duda por un principio de buena fe, lo recoge nuestra ley de arbitraje, y se inicia con la petición de arbitraje, luego viene la constitución del tribunal, luego vienen los actos postulatorios, ¿no? Demanda, contestación, si hay reconvención, etcétera, las audiencias que dan después de los actos postulatorios, estas pueden ser desde una audiencia única, en la que se expongan hechos, se exponga el derecho, las pruebas y los informes orales, o pueden ser establecidas de manera secuencial, se emite el laudo y, de ser el caso, viene toda la etapa de las decisiones post-laudo. Entonces, existiendo, como pasa en un proceso judicial, que no hay una solución inmediata y que necesariamente va a transcurrir un tiempo entre el inicio y el fin de un arbitraje, habrán situaciones que tienen que ser veladas de alguna manera. Que cuando se emite este laudo pueda ser ejecutado, ¿no? Entonces, esa situación se mantenga, como se dice, un status quo, o que se garantice o se resguarde algún dinero que uno desea obtener al final en el laudo, y entonces para eso se requiere, y esa es la razón de ser de toda tutela cautelar. Y una tutela cautelar que sin duda todas las aprendemos a conocer en el ámbito judicial, también es reconocida en el arbitraje. ¿Por qué? Porque el arbitraje busca solucionar un conflicto. Y entonces, como esa solución no llega en forma inmediata, para resguardar el laudo que se emita, y en general la eficacia del laudo, la eficacia de la sentencia, se requieren adoptar medidas temporales, medidas provisorias, que aseguren el cumplimiento de esa decisión definitiva. Esa es la finalidad de las medidas cautelares, es la eficacia lo que se resuelve. Porque imaginemos que se emita el laudo en un año y medio, 2 años, ¿no? Y este laudo no puede ser cumplido porque la situación material existente cuando se inició el arbitraje ha cambiado de manera tal que ya no se puede ejecutar la decisión. Se ha cambiado la esfera patrimonial, se han desaparecido bienes, se han determinado consecuencias patrimoniales derivadas de ese contrato que se está discutiendo y que al final hacen bien difícil poder revertir la situación cuando ya tenemos el laudo emitido. Y entonces, recogiendo una cita que es muy clásica de la doctrina procesal, ¿no? La medida cautelar termina siendo un instrumento del instrumento. ¿Y por qué se dice esto? Por lo que conversamos al inicio. El arbitraje, al igual que el proceso judicial, son un instrumento que brinda el Estado, un mecanismo, ¿para qué? Para solucionar los conflictos. Y entonces, para poder solucionar de una manera efectiva, eficaz, existe la medida cautelar. Entonces, es un instrumento del instrumento. Eso es una cita de Piero Calamandrei. Y finalmente, esta tutela cautelar, ¿en qué se engloba? Lo que venimos hablando. Formaría parte de este derecho macro, que es la tutela jurisdiccional efectiva, que vendría a ser haciendo un parango a una tutela arbitral efectiva. La tutela cautelar existe no solo en los procesos judiciales, sino también en el ámbito arbitral. Entonces, ya dicho esto, no es posible predicar que la medida cautelar o la tutela cautelar solo es exclusiva
en los procesos judiciales o que el arbitraje no se pueda dar o no sea necesario. También es así que la ley de arbitraje recoge en el artículo 47 y siguientes la posibilidad de que existan medidas cautelares, establecen requisitos, como bien saben ustedes que existen, establece escenarios y ante quién pedir las medidas cautelares dependiendo del estado, por eso veíamos el tema del procedimiento arbitral, ¿no? Y vamos a ver cuál es pues ahora la particularidad que existe en las medidas cautelares que se solicitan ante o en los arbitrajes que uno sigue contra el Estado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos requisitos que son reconocidos en doctrina y que son recogidos en la ley de arbitraje? Son básicamente la verosimilitud del derecho, entendida como qué, como demostrar al árbitro, puede ser el caso al juez, si estamos antes de la constitución del tribunal arbitral, demostrarle que hay una probabilidad, no es una certeza, una probabilidad muy alta de que cuando se emite el laudo de la sentencia, hay una posibilidad muy alta y razonable de que se va a declarar fundada la demanda, la pretensión principal. O sea, en realidad la demanda puede tener muchas pretensiones, ¿no? Vamos a decir que se va a declarar fundada la demanda de la forma en que se haya planteado, con pretensiones principales, subordinadas, condicionadas, accesorias, como se haya planteado. Ahora, no solamente se requiere eso, se requiere de manera conjunta otros dos requisitos. El otro es el peligro en la demora. ¿Qué es este peligro en la demora? Es este transcurso que les decía necesariamente va a darse entre la presentación de la demanda y la emisión del laudo. De ser el caso, la reconvención, si existe reconvención, y el laudo que resuelva demanda y reconvención. Entonces, el tiempo haga que va a transcurrir desde el inicio, se dice, de la relación procesal, hasta que se emita el laudo definitivo, y torne lo que yo les digo ineficaz. O sea, hay una amenaza muy grande que si no se otorga la medida cautelar, lo que yo estoy discutiendo o lo que yo estoy tratando de proteger, porque acuérdense que uno inicia un proceso o un arbitraje casi siempre frente a la lesión de un derecho, y lo que uno busca, o de un interés jurídico, busca una reparación. Y entonces, si no va a existir esta cautelar, así yo gane acá un año, año y medio, de nada me va a servir si no se dicta un mandato cautelar. Ahora, este mandato cautelar es lo que a mí se me ocurre, lo que a mí se me parezca. No, este mandato cautelar sin duda tiene que ser congruente y tiene que ser proporcional a lo que se está discutiendo, ¿no? No es posible, y a veces pasa esto, que vienen a querer una cautelar por quererla cautelar, pero que no tiene relación con el tema que se discute de fondo. Y es muy importante, como decía, la tutela cautelar sirve para que no se torne ineficaz lo que se va a resolver, lo cual está relacionado con la pretensión. Entonces la cautelar tiene que buscar tutelar esa pretensión. Entonces, cuando se dice congruente, es que tiene que tener una relación entre lo que se está pidiendo en el principal y lo que se está pidiendo en el cautelar, ¿no? Y que tiene que ser proporcional. Y el tema de la proporcionalidad entra cuando hay pretensiones con cierta cuantía. De tal manera que si yo estoy discutiendo el pago de una suma de dinero, no lo sé, por $1.000.000, no se me va a ocurrir pedir un embargo por la suma de 5 millones. Eso no es proporcional, ¿no? O si estoy pidiendo temas que tienen que ver con la resolución del contrato, y pediré que se mantenga el status quo y que no se ejecuten o no se cobren penalidades o no se ejecuten cartas fianzas, ¿no? Pero no se me ocurre pedir, no sé, algún otorgamiento de otra garantía o alguna situación que no pueda ser revertida, porque la cautelar, entre otras características, que acá no lo voy a tocar, es que es temporal, provisoria, instrumental. Entonces no puede, y puede ser sustituida en cualquier momento, puede ser cambiada, modificada. Entonces yo no puedo conseguir a través de medidas cautelares cambios permanentes a una situación jurídica. Eso no es posible, ¿no? Porque si no, no sería cautelar. Entonces, eso ya sería un adelanto grosero de lo que va a ser en materia del principal. Ahora, finalmente hay un cuarto elemento muy de moda, que es el tema de la contracautela. ¿Y qué es la contracautela? Finalmente es un requisito de procedencia, yo lo tengo que acreditar para conseguir o para que el tribunal o juez me dé la cautelar, o es un requisito de ejecución.
Entonces, lo que se señala en doctrina es que la contracautela es, digamos, la contragarantía que se le pide al demandante, el que pide la cautelar, por aquellos daños que va a ocasionar la cautelar mientras ésta esté vigente. Se entiende que va a estar vigente desde que se dicta hasta que se emita la decisión definitiva. Y entonces, esta ejecución de la contracautela o esta proyección que hay que hacer de la contracautela pasa por unos daños probables que hay que estimarse cuando esté ejecutada la medida cautelar. O sea, no tiene una relación directa con lo que está discutiéndose en el principal o con aquellas pretensiones con cuantía que se están relacionando. Y tampoco puede condicionar la dación de la cautelar, el otorgamiento. Eventualmente lo que se dice es, para que el juez otorgue tiene que ver la apariencia del derecho, el peligro en la demora que se emita la decisión y que ésta sea adecuada. De tal manera que si tiene esto, analizan este tema de la contracautela y se supedita la ejecución. O sea, yo lo otorgo, pero va a ser ejecutada una vez que se otorgue determinada contracautela. La contracautela por excelencia es la caución juratoria. Y significa que uno hace una declaración que cualquier daño que se pueda dar, esto es un tema un poco de futurología, entonces yo voy a garantizar con todo mi patrimonio. Pero resulta que esto, que es todo mi patrimonio, en la práctica algunos jueces o árbitros y legisladores que vamos a ver consideran que no es nada. Como no tienes identificado un bien en estricto, entonces no me estás dando nada. Entonces ya está como que lo que era la contracautela por excelencia hace 20 años, ahora la caución juratoria es mal vista, por decirlo así. Entonces ya con esta introducción veamos lo que pasa con las cautelares en el arbitraje. Como les decía, dependiendo del procedimiento, nosotros tenemos la posibilidad de pedir las cautelares antes del arbitraje, durante el arbitraje. ¿Qué cosa marca la diferencia entre estos dos escenarios? El hecho que tengamos tribunal constituido y podamos pedirle al tribunal arbitral medidas cautelares. Como este periodo de instalación a veces no se da en forma inmediata porque presenta la petición, y luego de la petición en la que la parte demandante designa a su árbitro, viene la respuesta a la solicitud, la contraparte designa a su árbitro, los dos árbitros se ponen de acuerdo, es lo que suele pasar en una cláusula convenio arbitral, pero eso puede tomar, no sé, vamos a hacer así, 2, 3 meses. Y resulta que en esos 2, 3 meses, producto de la situación controvertida, se van a generar otras consecuencias patrimoniales que están previstas en el contrato. Entonces, lo que se busca es una medida cautelar. ¿Ante quién voy? Entonces ahí se abren dos posibilidades. Ante el Poder Judicial, donde los órganos competentes para brindar auxilio en temas arbitrales son los juzgados comerciales, y si no hay juzgados comerciales, los juzgados civiles en las cortes donde existan, si no hay civil, juzgado mixto, o ante el árbitro de emergencia. Pero esta figura del árbitro de emergencia solo lo tienen algunos reglamentos de arbitraje, y cuando se trata del Estado, el Estado tiene que expresamente declarar que se somete al reglamento de ese centro en el convenio arbitral y también a la figura del árbitro de emergencia. Así que no sé si es que se pueda aplicar necesariamente. Cuando ya tenemos tribunal arbitral, al tribunal arbitral le pedimos las cautelares. ¿Está bien? Entonces, como les decía, ante el Poder Judicial, son los juzgados comerciales, se tramita como cualquier medida cautelar que ustedes hayan pedido ante cualquier proceso, digamos, judicial. Los tipos de medidas cautelares están regulados en el artículo 47 de la ley. Básicamente se piden aquellas que tienen que ver con, vamos a decir, con afectación al patrimonio, que ustedes conocen como todos los temas de embargos, todos los embargos de forma de inscripción, de retención, de intervención en administración, intervención en recaudación. Aparte tiene las medidas cautelares innovativas, que buscan un cambio en situación jurídica, las de no innovar, y también está reconocida la anotación de demanda. Cuando la cautelar la otorga un juez, según aplicas el Código Procesal Civil, y entonces puedes formular oposición. Si te deniegan la oposición, apelación, y nos vamos a la Corte. Cuando el juzgado pierde competencia, cuando se constituye el tribunal, y en ese caso el juzgado tiene que remitir todo al tribunal, y esta oposición luego es tramitada como una
reconsideración ante el tribunal y el tribunal arbitral resuelve. El tribunal arbitral tiene toda la potestad para cambiar, modificar, sustituir, dejar sin efecto la medida cautelar. Si la medida cautelar se ejecuta en el ámbito judicial, la parte tiene 10 días para iniciar el arbitraje con la petición. Si es que no se inicia desde esos 10 días o 90 días no se constituye el tribunal, esa medida cautelar pierde vigencia, caduca. Como les comentaba, cuando se constituye el tribunal, se remite el expediente y el tribunal está absolutamente facultado para modificar las medidas cautelares que da el Poder Judicial. Ahí les he hecho un cuadro del procedimiento, de lo que hemos hablado y que está previsto en el Código Procesal Civil y en la Ley de Arbitraje. ¿Okay? Se pide la cautelar, se dicta, se ejecuta la cautelar, posición, de ser el caso de apelación, se inicia el arbitraje, se constituye el tribunal. Ahora, imaginemos, y esto pasa más cuando las controversias son entre privados, digamos, ¿no? Que no necesita esta autorización previa, expresa, de que el Estado se somete al árbitro de emergencia previsto en los reglamentos de la Cámara de Comercio, también está en el reglamento de la Universidad Católica, y si no me equivoco, también el reglamento de ANCHAM, y a nivel internacional también lo recoge la CCI. El árbitro de emergencia, vamos a decir, es un árbitro, ¿sí? Vamos a decir, un juez privado, que está en el lapso entre la petición y la constitución del tribunal, y ustedes, en vez de ir al Poder Judicial, van al árbitro de emergencia si ello es posible, y esa decisión que adopte en todos los reglamentos tienen un procedimiento bastante célere en la medida que presentamos la medida cautelar. Me parece que son 2 o 3 días que se designa al árbitro, tiene que aceptar en 2 o 3 días y la resolución que se pronuncia por la medida cautelar sale más o menos en 4 o 5 días. Eso es una cosa bastante rápida. ¿Son vinculantes para las partes? Sí, sin duda, sin duda. Y se tienen que cumplir. Y cuando este árbitro de emergencia deja de tener competencia, como pasa con el Poder Judicial cuando se constituye el tribunal. Ahora, el que yo pida una determinada medida cautelar ante el árbitro de emergencia, porque considero que tiene las facultades suficientes para dictar, que no requiere esa medida cautelar de auxilio de la fuerza pública, se la pide al árbitro de emergencia. Pero eso no quita que tal vez hay otras medidas cautelares que yo las tengo que pedir a un juez. Por el contenido, por la forma de la cautelar, y entonces yo no estoy impedida de ir a ambos. Va a depender mucho de lo que estoy pidiendo cautelarmente, y eso tiene que ver con el tipo de medida cautelar y la adecuación y el alcance de esa medida cautelar. Ahora, en casi todos los reglamentos se dice que este árbitro de emergencia que está en esta etapa inicial, luego no puede formar parte del tribunal que va a decidir la controversia de fondo, ¿no? Y al igual que la cautelar dictada por un juez comercial o el Poder Judicial, puede ser revocada o modificada la cautelar que dicte el árbitro por el tribunal arbitral. Saben ustedes que en materia judicial la medida cautelar se dicta sin conocimiento de la parte que va a ser afectada, porque obviamente si se entera la corre en traslado, quizás ya la medida cautelar pierde efectividad. Bueno, eso no es la regla en arbitraje. La regla es que normalmente se corre traslado, se pone en conocimiento, pero si uno justifica que eso no es conveniente por la misma eficacia de la cautelar, por lo menos en la ley de arbitraje, en el artículo 47, es potestativo no hacerlo. Pueden resolverlo inaudita pars, sin conocimiento de la contraparte. En el árbitro de emergencia me parece que sí le corren traslado. Ahora, este es el reglamento de la Cámara de Comercio respecto al árbitro de emergencia. Como les decía, plazos muy cortos de que se pregunta, designan al árbitro de emergencia 2 días, 5 días, al final entre que se dicta la medida y se decide la medida, más o menos son 15 días, como les digo, es bastante corto, ¿no? Si uno pide una cautelar en el Poder Judicial, sí es muy posible que demore como mínimo un mes, dependerá del juzgado, puede ser 2 o 3 meses, porque dependerá de la carga de cada juzgado comercial. Tomando el reglamento de la Cámara de Comercio respecto al árbitro de emergencia, ocurre lo que les mencionaba, que esta figura no aplica si el convenio arbitral fue antes del reglamento actual de la Cámara, que es del 2017, ¿no? Es un convenio cuyo contrato fue antes del 2017.
si las partes, a pesar que el convenio es después del 2017, han excluido expresamente que no van a tener árbitro de emergencia. Y como les decía, cuando el Estado interviene, que es el caso que estamos viendo, no existe sometimiento expreso al procedimiento de árbitro de emergencia. ¿Ya? Ahora, tenemos el otro escenario, ¿se acuerdan? Cuando ya está el tribunal constituido. Los árbitros pueden dictar medidas cautelares, sí pueden dictar, están facultados con ciertos límites, según el artículo 47 de la ley. No puede dictar cautelares de oficio, no porque se le ocurra al tribunal, así vea una situación que requiere ser tutelada, se lo tiene que pedir la parte. Muy importante, siempre rige el principio de adecuación. El tribunal puede levantar o modificar la que ya dio el árbitro o el juez, ¿no? Incluso de oficio, si percibe ahí sí, ya ha dictado una medida, que han variado las circunstancias. Como les digo, la regla del inaudita par acá es al revés, corre traslado, sí es lo usual y excepcionalmente no se pone a conocimiento de la contraparte. La resolución cautelar que dicta un tribunal se puede impugnar únicamente por el recurso de reconsideración. Acá no hay oposición, no hay apelación. Como les decía, en el 47.2 está regulado los tipos de cautelares que pueden dictar. Acá aparece en el inciso A, son las innovativas o de no innovar, las del daño actual o inminente, de menoscabo, también pueden ser innovativas, las medidas de que nosotros llamamos a veces temporal sobre el fondo, ¿ya? Y la C es la que tiene que ver con todo el tema de bienes, son todos los tipos de embargo que se pueden imaginar. Y también cautelarmente se pueden preservar elementos de prueba que uno considere importantes que se vayan a perder o desaparecer, lo que es muy parecido al tema de la prueba anticipada que existe en el proceso civil, ¿ya? Y finalmente, en la parte del artículo 39, donde se regula el tema de la presentación de demanda, se modificó hace ya muchos años, en el año 2015, que cuando en la demanda o reconvención el tribunal advierta que esto trata sobre actos o derechos inscribibles en registros públicos, el tribunal puede solicitar la anotación de que existe ese proceso arbitral, o podría ser una anotación de demanda arbitral, en la partida registral vinculada a los bienes o derechos que se están discutiendo en el arbitraje, ¿no? Esto hay que hacerlo en un plazo de 5 días hábiles de admitir la demanda o la reconvención. Esto sin duda, como también pasa con una de demanda judicial, no imposibilita que después se puedan inscribir otros asientos registrales en la partida. ¿Qué es lo que va a pasar? Siempre va a haber un tema de primero en el tiempo, primero en el derecho. Se va a otorgar prioridad y prevalencia respecto de cualquier asiento registral posterior con dicha anotación, cuyo contenido sea incompatible con el laudo inscrito. ¿Ya? Ahora, los árbitros pueden ejecutar sus medidas cautelares, pueden hacerlo siempre que ellos consideren que no necesiten del auxilio de la fuerza pública. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando requieran ejecutar coactivamente, coercitivamente, una medida y sientan que no lo pueden hacer porque van a invadir la esfera jurídica de la parte de tal manera, entonces lo que hacen ellos es decirle al juez, le van a decir a la parte, mira, yo te dicto esta medida, pero considero que debes pedir auxilio a la fuerza pública y se inicia un procedimiento. Es como que la cautelar le da al árbitro, pero se refuerza con este manto de coercitividad a través de un juez, y el propio árbitro siente que está limitado, que no puede hacer uso de la fuerza pública, y entonces, porque no tiene jus imperio, entonces va a requerir esa asistencia. Entonces ahí viene el apoyo de los jueces comerciales con cautelares dictadas por el propio tribunal, ¿no? Entonces, sí es posible, estas anotaciones de demanda, cuestiones registrales, en la práctica no hay problema porque se inscriben los mandatos que dictan los árbitros, pero para otro tipo de medidas cautelares sí va a requerirse el auxilio de la fuerza pública y eso significa poder judicial. Ahora, ¿cuándo un árbitro puede ejecutar realmente sus cautelares? Cuando les decía, el mandato no implique uso de la fuerza pública. Si este mandato involucra a terceros, se va a ir obligado a recurrir al Poder Judicial, y si el mandato cautelar, ojo, siempre tiene que alcanzar únicamente las partes que celebraron el convenio arbitral, ¿no? Porque cuando hay un tercero, partes que se pueden resistir,
¿no? No es como cuando está uno con el mandato del juez, y a veces también pide auxilio de la policía, ya, eso no puede hacer un árbitro. Entonces, eso es importante que el propio árbitro analice los alcances de esa ejecución y que le diga a la parte que eso no es posible, ¿no? Ahora, hay una disposición que siempre se menciona y se deja un poco de lado, y es que debieran haber ciertos convenios con ciertas instituciones para que permitan la ejecución de cautelares sobre mandatos, ¿no? Por eso habría que ver qué convenios de cooperación. En la práctica no se han celebrado, esta disposición no se ha llevado a la práctica, pero podría darse el caso, ¿no? A futuro. Ahora, en cautelares en el arbitraje con el Estado, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos la ley de contratación pública, ¿no? Y su reglamento, donde está regulado todo el procedimiento del arbitraje, las materias y todo. Y en el tema cautelar, finalmente, uno lo que se remitía era a la ley de arbitraje, como marco general. La ley, la regulación que existe en arbitraje en la regulación pública, digamos, es una regulación especial de arbitraje, ¿no? Pero, sin embargo, en enero del año 2020, antes de entrar a la pandemia, se dio este decreto de urgencia 2020, que se conoce, modificando uno de los artículos de la ley de arbitraje, que era el artículo 8, donde se decía lo siguiente: que cuando el Estado, sea la parte afectada con la cautelar, la parte demandada, lo que tenía que hacer el solicitante, digamos acá el privado, tenía que exigirle el juez, dice, o el tribunal, dependiendo de qué escenario estuviéramos, lo que ya hemos visto, y dice, mira, ahí tienes que exigirle como contracautela para otorgar la medida, no para ejecutarla. Ojo, la presentación de una fianza bancaria y o patrimonial. Una carta fianza, entonces adiós la caución juratoria, ¿ya? Y no me vas a dar cualquier carta fianza, por favor, me vas a dar una que sea solidaria, incondicionada, de realización automática en favor de la entidad, por todo el tiempo que dure el arbitraje, ¿ya? No sé si 1 año, 2 años. Este monto de la contracautela, dice, lo va a establecer el juez o el tribunal. O sea, tú no dices nada, tú el que estás pidiendo, tú no vas a hacer, ¿ya? Tú puedes sugerir, pero eso no va a ser. Y además la contracautela, no importa lo que se esté discutiendo, ¿ah? En la pretensión, no importa el petitorio cautelar, tu contracautela jamás puede ser menor a la garantía de fiel cumplimiento. Imaginemos un contrato donde la garantía era 10 millones, ¿no? Entonces, si al final el tema controvertido era 1 millón, ya, tú como contracautela, para lograr que se suspenda esta ejecución de 1 millón, lo que tenía que pasar era que no podías otorgar una contracautela, o sea, una carta fianza, a pesar que el monto en discusión era 1 millón, tu carta fianza tenía que ser de 10 millones. Para para que te den una cautelar, donde el tema de discusión es 1 millón, eran los 10 millones, ¿no? Entonces, ¿cuál es la explicación que se da para, digamos, cuál es el sustento que da el legislador para sacar esta norma? Y dicen, mira, lo que está pasando es que la normativa en arbitraje, la ley de arbitraje, que sabemos que es un marco general, es idónea para arbitraje entre particulares, ¿no? Porque obviamente ha sido diseñada bajo el ámbito privado, pero dice, sin embargo, dadas las particularidades del arbitraje con el Estado, tenemos que regular por transparencia y evitar actos de corrupción que afecten los intereses del Estado, que eso genera graves consecuencias para él. Entonces, es urgente modificar la ley general, no la ley de arbitraje, no la ley de contrataciones del Estado, no el marco, perdón, especial, sino el marco general. Eso modifica en el artículo 2. Y porque tenemos que modificar a los arbitrajes en los que el Estado es parte. Y así fortalecemos, ojo, la institución del arbitraje y evitamos la proliferación de casos donde hay malas prácticas que restan eficacia al arbitraje y causan perjuicios al Estado. Esa es la parte considerativa. Entonces, las preguntas que surgieron, que luego quedaron un poco de lado porque vino la pandemia y obviamente vinieron decisiones que el legislador se tomaron pues mucho más necesarias y que después ya tomaron en cuenta todas estas, digamos, críticas. Hacer un decreto de urgencia tenía que pasar por un control constitucional, que lo pasa, ¿ya? Y entonces lo que salía y lo que surgía era primero un tema de política legislativa. Era necesario establecer la modificación de la ley de arbitraje vía decreto de urgencia, o sea, era un tema económico-financiero que tenía que verse necesariamente en esa época de interregno, donde no había parlamento.
¿Debía modificarse la ley de arbitraje o correspondía modificar la ley de contrataciones del Estado y su reglamento? Esto realmente es el objeto de la contracautela, según lo que hemos venido escuchando, es proporcional a un tema de medida cautelar, de adecuación, que la contracautela no sea menor a la garantía de fiel cumplimiento. Esta exigencia no resulta siendo discriminatoria y contraria a un derecho al debido proceso y a lo que venimos hablando, a una tutela judicial efectiva, porque va a ser difícil y no imposible obtener cautelares de esta forma, ¿no?, para el privado que se ve inmerso en una controversia como el Estado. Y finalmente, lo que terminó dándose es: puede aplicarse control difuso respecto a este requisito por un atentado al derecho a la igualdad ante la ley y por el derecho constitucional a una tutela jurisdiccional efectiva, dado que la tutela cautelar no surgía. Entonces, se dieron artículos, se dieron críticas en torno a este decreto de urgencia, y lo que se pretendía era, cuando fuera revisado por la Comisión de Constitución, por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, se revisara si realmente era constitucional esta modificación que se estaba haciendo, más allá de que si debía modificarse la ley de arbitraje o la ley de contrataciones. Entonces, en noviembre del 2020 hay un predictamen de la Comisión de Constitución, en la que obviamente primero tienes que analizar los requisitos de materia constitucional para ver si el decreto de urgencia cumplía con que fue refrendado por el presidente del Consejo de Ministros, que si se dio cuenta del decreto después de las 24 horas que fue emitido, y esto fue publicado el 24, y recién fue presentado al Congreso para su revisión el 27. Luego vienen los requisitos sustanciales, lo que yo les mencionaba, si realmente la norma estaba enmarcada en lo que es una materia económica y financiera, el tema de esta modificación a la tutela cautelar en el arbitraje. Si era una situación extraordinaria, excepcional, necesaria, transitoria, o en realidad con vocación de permanencia, por lo que ustedes han visto en la parte considerativa, si realmente estaba resguardando el interés público y si tenía conexidad con lo que se pretendía regular. Entonces, todo esto fue analizado. Al final dijeron: sí, es un tema de materia económica, porque lo que están viendo son los arbitrajes en los que participa el Estado, ¿ya? Esta norma lo que busca revertir, dice que las reglas, o sea, la tutela cautelar como estaba, paralizaban importantes obras a través de cautelares. Se citan 3 hospitales como ejemplo, creo que eran de Cusco, Junín y no me acuerdo el otro, y Tacna me parece, y dice que esta norma es urgente, ¿ya? Porque inicia los procesos de contratación, y luego paralizan con cautelares y no se avanzan con las obras. Y reconoce algo, que este decreto no tenía una vocación de ser transitorio, sino permanente, pero bueno, ya será el Parlamento el que revise si debe seguir o no, y que sí, reconoce que sí dispone de medidas de interés público porque busca salvaguardar el bien común, en este caso mediante el Estado. Y también dice que esto tiene relación con un problema urgente. En este predictamen, sin embargo, más allá de todos estos requisitos constitucionales para emitir un decreto de urgencia en virtud del artículo 135 de la Constitución, respecto al tema de la contracautela, que es que está relacionado con el tema nuestro, la tutela cautelar del día de hoy, lo que se dice es: mira, ese tema que ya hemos mencionado, no es posible que tú regules la tutela cautelar en favor del Estado de esta forma, que le estés pidiendo, independientemente que sea lo que esté discutiendo, una carta fianza por ese monto mínimo. Los costos que va a implicar. En la práctica esto significa que nunca va a obtener una medida cautelar, ¿no? Entonces, esto contraviene, es inconstitucional, el principio de igualdad de armas, que veníamos en la igualdad de partes, entonces es inconstitucional y afecta la razonabilidad. Y lo que termina esta Comisión de Constitución con este predictamen es que dice que sí, pues no ha cumplido con lo dispuesto primero, con reportar el decreto dentro de las 24 horas, pero sin perjuicio de eso, dice, sugieren derogar, lo que nos interesa, está el artículo 2 del artículo 8 que hemos visto, ¿no? Proponiendo una fórmula porque dice que atenta pues contra los derechos constitucionales. Sin embargo, en noviembre de 2021, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos hace la misma revisión desde el punto de vista formal, constitucional, y luego de tutela cautelar, y al final dicen que no, que dicen que las modificaciones efectuadas, nos centramos en el artículo 8, dice, porque también hay un tema de abandono que se ve, dice: no suponen una afectación al debido proceso, un perjuicio al derecho de defensa en la igualdad de armas. Dice, ni tampoco quiere construir una posición de dominio en tribunal o alguna de las partes en conflicto, sino que estas modificaciones incorporan aspectos que
que generan preocupación e inseguridad en el proceso, así como de los laudos. Lo que queremos es seguridad jurídica procesal, ¿ya? Y vamos a rodearlo de legitimidad. Así que se concluye que el decreto de urgencia es acorde con la Constitución y fue aprobado, dicen, respetando la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Esto pasó en noviembre de 2021. Luego ya vino la ley 31589 que se dio el año pasado, donde en materia de reactivación de obras públicas, por esta supuesta paralización, por medidas cautelares irregulares, que parece que se dieron, que existieron, pero que no es todo el universo que es medida cautelar, a veces por malos actos se terminan perjudicando instituciones que de por sí tienen una finalidad, tienen un objetivo, y que por esta mala práctica arbitral termina perjudicándose la institución y al final no pueden ser utilizadas para lo que se crearon, ¿no? Entonces, lo que hace esta ley, a propósito de reactivación de obras públicas, regula en la tercera disposición complementaria final el tema de cautelares, ¿ya? Y recogiendo un poco esta crítica que se hizo a la contracautela, ratifica, porque parece muchos o algunos pedidos de medidas cautelares que no respetaban el tema de la competencia, y la regla de la competencia en procesal es que es competente el juez del domicilio del demandado, y parece que demandaba en cualquier parte. Entonces empiezan ratificando la competencia de los jueces civiles o comerciales del domicilio principal, perdón, de la entidad convocante o contratante. Y luego, en el tema de la contracautela, dicen a la fianza bancaria incondicional, solidaria, con una vigencia de 6 meses, y la tienes que renovar durante todo el arbitraje, y que si tú presentas caución juratoria, tu cautelar va a ser improcedente, quiere decir que no te la van a dar, no va a proceder, pero no te la van a otorgar. O sea, no es un requisito de ejecución, es un requisito de procedencia, ¿ya? Y lo que cambia, y lo que dicen, es que el monto de la cautela, no lo vas a establecer tú, solicitante, sino el juez, el tribunal arbitral o el árbitro único, dice no puede ser menor otra vez a la garantía de fiel cumplimiento, salvo que el monto de lo que te hayas pedido, lo que veníamos conversando, sea pues menor a la garantía, y entonces tu contracautela va a ser equivalente a ese monto que tú quieres proteger con la cautelar. O sea, no hay un análisis más de que la contracautela no es eso, no es la contrapartida de lo que estás reclamando, no, la contracautela se hace para resguardar los eventuales daños que puede ejecutarse durante la vigencia de la cautelar, puedan darse durante la vigencia de la cautelar. Es un análisis nuevo. Siguen con el tema de la fianza bancaria, pero ahora que tiene que ser una empresa, no cualquier empresa. Me imagino que se habrán dado algunas cosas irregulares, y ahora dicen la empresa que dé la carta fianza, no cualquier banco, sino uno o cualquier entidad que esté supervisada por la SBS, una clasificación determinada, o eventualmente por el Banco Central de Reserva. Ojo, el juez o el tribunal tiene que verificar que se cumplan estos requisitos, y si no se cumplen y das la cautelar, es causal de nulidad, y se concede la cautelar de esa forma. Ya no hay improcedencia, es nulidad, ¿ya? Y luego, para acabar con esto, hay un proyecto de ley que se dio en julio del año pasado, que también fue materia de conversación en seminarios, y en algunos artículos han escrito al respecto, donde sigue manteniéndose, se dan cuenta, el artículo 2, que viene con el decreto de urgencia, pero con más párrafos, ¿ya? Y donde básicamente siempre hablan de estos cautelares en materia de contratación, ejecución de obras públicas, ratifican este tema de la competencia por estas irregularidades que se han dado respecto a que jueces que no estaban en el domicilio de la entidad o el domicilio principal daban cautelares, ¿ya? Entonces, hablan de todo el tema de las garantías, esto que hoy venimos hablando. El monto de la contracautela reconocen que tiene que ser menor, puede ser menor, perdón, a la garantía, lo que venimos hablando, pero la 31589, pero va a ser equivalente a lo que se discuta si el monto es menor, que tiene que verificar bajo sanción de nulidad de la medida cautelar, y también modifica el artículo 47 de la ley de arbitraje para ratificar que en materia de contratación pública, o cuando el Estado es parte, perdón, la autoridad judicial o el tribunal arbitral debe poner en conocimiento, dice el procurador público, de la entidad involucrada. Darle 5 días, quiere decir que no es inaudita pars, tiene que correr traslado. Y absuelva o no absuelva, el juez, el tribunal, tiene que pronunciarse la cautelar. Es nula, de lo que dice acá, la medida cautelar que se otorgue sin haberle corrido traslado al procurador público, ¿ya? Y cuando el afectado sea el Estado, tiene que analizarse
sea, tiene que haber un pronunciamiento del tribunal o del juez, que quiere decir motivación, de por qué el dar la medida cautelar, si no se da, va a ocasionar un daño que se dice irreversible y el perjuicio que va a ocasionar al interés público. Básicamente es un juicio de ponderación entre que si tú la das al privado, entonces, ¿cómo se afecta el interés del privado y cómo tú estarías afectando al interés público con la dación de esa medida? Luego termina diciendo que constituido el tribunal arbitral, la autoridad judicial tiene un plazo máximo de 5 días para remitir esto al tribunal. ¿Por qué? Porque en la exposición de motivos de este proyecto de ley se hablan de algunos casos donde ya se constituyó el tribunal arbitral, y si hemos aprendido algo el día de hoy, es que constituido el tribunal, si hay cautelar previa, se tiene que remitir. Dicen que habían jueces que a pesar de que había tribunal constituido, sacaban medidas cautelares. Entonces, por eso viene, o sea, esta modificación responde a esos casos que se hacen referencia en la parte expositiva, del proyecto de ley. Y luego señalan de que son por eso nulas de pleno derecho aquellas resoluciones o cautelares que las dé un juez cuando ya se constituyó el tribunal. Y que si tú haces esto, dice, vas a incurrir en el delito de abocamiento indebido previsto en el Código 410. Y que el juez tiene que estar muy precavido y consultar a la institución arbitral para ver si ya se constituyó el tribunal. Y bueno, eso sería todo. Creo que me he excedido un poquito. He dejado ahí unos minutos. No sé si habrán preguntas, Diana. Muchas No, gracias por la atención a todos. perfecto. Muchísimas gracias, doctora. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Listo. Bueno, agradecemos a la doctora Sheila por su excelente ponencia. A continuación, tal como habíamos indicado, vamos a proceder a la etapa de preguntas. Doctora, hay dos preguntas. La primera es de Ernesto García. Él nos consulta lo siguiente. Buenas noches. ¿Cuándo corresponde apelación y cuándo corresponde oposición a la medida cautelar? Adelante, doctora. A ver, Ernesto, buenas noches. El procedimiento para cuestionar la medida cautelar dictada por un juez, primero tienes que formular oposición, me parece en el 627 del Código Procesal Civil, por ahí está, en la parte de cautelares. Son, me parece, 5 días para formular oposición, ¿ya? Es obligatorio darle la oportunidad al juez, en base a alguna prueba nueva que se pueda presentar la parte afectada, dar la posibilidad de que no se han cumplido con los requisitos para el dictado de la cautelar. ¿Está bien? Oposición ante el mismo juez. Si el juez deniega esta oposición, ahí es cuando se interpone la apelación. Y entonces, como eso va a tomar un poco de tiempo, es posible que ya esto se constituya el tribunal. Si es que no se resuelve tu oposición, pues remite la cautelar con la oposición. ¿Quién resuelve? El tribunal. Si ya está resuelta la oposición, ya hay apelación, se remite con apelación y lo resuelve el tribunal, igual como reconsideración. Eso es, espero haya quedado claro, Ernesto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Siguiente pregunta es de Carla Astudillo. Ella ha redactado lo siguiente. ¿Podría la parte afectada interponer una demanda de amparo contra una medida cautelar que no es congruente con el objeto de la pretensión? De no ser el caso, ¿podría discutirse ello en anulación del laudo? En el caso, ya esa es la primera pregunta. No sé si usted también la puede observar, doctora. Sí, sí, Diana, yo la estoy mirando. Sí, espera un segundo. Dice, en caso de mandato puntual, no resuelve, ¿ya? Mm, Ajá, ya. A ver. Sí, compleja la pregunta, Carla. ¿Estás por ahí? A ver, es una pregunta así no es de laboratorio, ese es de caso real, ¿no? A ver. Sin que configure adelanto de opinión y que tenga relación con algún caso, vamos a tratar de responder de manera objetiva, ¿ya? A ver. Lo que pasa con el dictado de una medida cautelar. Me dice, interponer demanda de amparo. Ya hemos visto con ocasión de la pregunta anterior cómo tú cuestionas una medida cautelar.
El amparo no es la vía, porque el amparo, acuérdense que es un tema de tutela de urgencia constitucional y que su naturaleza es residual. Tienes que demostrar que no hay otra vía paralela, satisfactoria, etcétera, etcétera. Entonces, tu amparo va a resultar improcedente porque no has agotado los mecanismos que te da el mismo proceso arbitral para cuestionar esa cautelar. ¿De acuerdo? A la 1. Ahora, bajo el mismo, el recurso de anulación del laudo es considerado vía paralela, de acuerdo al amparo frente a un arbitraje. Entonces, si ya acabaste el arbitraje y sin perjuicio de que has cuestionado la cautelar por los mecanismos que son, si lo puedes hacer en anulación, es más posible que lo hagas en una anulación que vía, si es que tu cautelar sale con un laudo parcial, es posible, y 2, no vas a ir por el amparo. Por último, ya no por vía igualmente satisfactoria, vía paralela tendrías la anulación, pero pasa por agotar mecanismos previos, ¿ya? Y siempre que tu cautelar haya sido así dada a un laudo parcial, podría irse en anulación, pero agotando, ¿ya? Agotando vías previas. No he visto ningún caso así, Carla, ¿verdad? Mayormente las anulaciones se dan por los laudos finales, ¿no? Que resuelven en el fondo la controversia. Ahora, si tu cautelar me dices, tercera cosa, ha ordenado, me imagino como una innovativa o una innovada, desea no resolver el contrato por retraso injustificado, dice, imputable al contratista, ¿no? O sea, que está manteniendo un status quo, con lo cual es una innovativa. Y si la controversia es ampliación de plazo, se va a mantener ese status quo hasta que salga el laudo, ¿ya? Si tú haces una situación distinta a lo que está en el laudo, la contraparte va a venir a decirte, hay una cautelar que no se está cumpliendo. O sea, hacerlo lo vas a poder hacer, pero cuán efectiva va a poder ser, creo que va a entrar sin duda el manto de protección de la cautelar. No sé si me dejaba entender. Eso te puedo decir tratando de no entrar mucho al caso concreto, ¿ya? Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Y bueno, en caso exista alguna duda adicional por parte de los participantes, también nos lo pueden remitir por esta vía y le enviamos a la doctora. Bueno, una tercera pregunta es si la verosimilitud de la medida cautelar culmina con la sentencia. Luego de ello, ¿cómo se configura? Esta es una pregunta anónima. Para el anónimo, la verosimilitud es una probabilidad de la existencia del derecho que tú estás alegando en tu demanda. Entonces, esa probabilidad de mayor o menor medida alcanza el grado de certeza, de convicción en el juzgador, sea juez o un árbitro, cuando ya resuelve. Ahí yo determino si tú has tenido de verdad esta probabilidad tan alta que yo consideré cuando analicé la cautelar, y ratifico que es así y aún más. Entonces llega a un grado de certeza que es mayor a la verosimilitud. Y eso se hace con la decisión final, ¿no? Cambias de probabilidad a certeza. Ahora, puedo cambiar mi convicción en sentido contrario. Desaparece sin duda tu verosimilitud, pero el juzgador ya obtuvo su grado de convicción que necesita para resolver. Perfecto, doctora. Bueno, tenemos dos preguntas que nos han hecho llegar mediante la otra plataforma que se la voy a señalar en este momento. Nos consultan lo siguiente. ¿Se puede solicitar una medida cautelar de embargo de bienes de alguna entidad pública en procesos de ejecución del laudo? ¿Cuál sería el procedimiento? Ya, eso es materia de otra ponencia, Ile, con mucho gusto, porque para poder ejecutar un laudo contra el Estado, sí, tomamos en cuenta el marco del Código Procesal Civil, tomamos en cuenta el artículo 46 de la Ley del Contencioso, sentencias del tribunal, las cuestiones de ejecución, y hay todo un procedimiento, no sé quién me ha preguntado eso, pero el que haya hecho, y dependiendo, hay etapas que tienes que agotar, tienes que identificar bienes que puedan ser embargables. Es un trabajo bien de largo aliento y que se puede hacer, sí, pero siguiendo, como te digo, todos estos procedimientos de un proceso de ejecución, de un procedimiento de requerimiento de pago, y cuando estás en ejecución forzada, pedir cautelares. Genial, doctora, muchísimas gracias.
Luego hay una última pregunta. eh, Nos consultan, ¿los árbitros deben aplicar control difuso y no aplicar el decreto de urgencia 2020 para no exigir contracautela a los contratistas? Ya. A ver, ahí el control difuso pasa cuando la norma con la que tú vas a resolver es inconstitucional, ¿no? Y te va, perdón, y te va a, y es necesaria, entonces como acá estamos hablando que te exigen este requisito de contracautela, ojo que no estamos postulando dejar sin efecto, sino en los casos entiendo que ha habido control difuso, lo que se dice es, va a haber contracautela. No creo que ningún árbitro que haya ejercido control difuso haya llegado al punto de decir es inconstitucional solicitar la contracautela, no, porque eso está en el código, está en la ley. O sea, no, lo que puede ser es qué tipo de contracautela se está exigiendo, solicitando, teniendo el caso concreto, ¿no? Entonces lo que va a haber quizás es una inaplicación de la norma por la graduación, por el monto de la contracautela que se está exigiendo, ¿no? Entonces, en la medida que un juez o un árbitro motive su decisión, ¿ya? Y esto es, para uno no considerar algo ilegal o arbitrario, tiene que haber motivación, tiene que haber fundamentación. Y en la medida que exista una fundamentación de por qué está aplicando el control difuso al caso concreto, me parece que es viable. Yo no estoy postulando una aplicación del control difuso porque me provoca o porque es así. O sea, depende mucho de lo que se esté discutiendo en el caso concreto para ver si la medida cautelar es adecuada y congruente. ¿Ya? Perfecto, doctora. Con esto hemos culminado con las preguntas realizadas por el público. Realmente muchas gracias por estar atenta al... Hay una última pregunta, no sé si desea Ay, responder. Diana, dame un segundo que voy a conectar mi máquina, por favor, un ratito. Está bien, está bien. Vamos a guardar unos minutos para que la doctora pueda conectar. Diana, sí, con gusto, dime. Perfecto, le comentaba que hay una última pregunta eh, de Víctor Rodríguez. En los casos que, habiéndose emitido el laudo, una de las partes se negara a ejecutarlo, ¿qué medidas deberíamos tomar? Ahora, ¿me puedes repetir? En los casos que, habiéndose emitido el laudo, una de las partes se negara a ejecutarlo, ¿qué medidas deberíamos tomar? Bueno, ahí lamento decirte, Víctor, que lo único que queda es ir a ejecutar el laudo y que el juez le exija, ¿no? Y dependiendo del contenido de tu laudo, sin duda, adoptar medidas cautelares fuera del proceso. O sea, antes del proceso de ejecución tienes que ver qué medidas cautelares puedes adoptar. Va a depender mucho del mandato. Entonces es una obligación de hacer, una obligación de dar suma de dinero, una obligación de no hacer, pero que puedes ir a ejecutarlo si no hay cumplimiento espontáneo, el artículo 68 de la ley de arbitraje te habilita la ejecución judicial del laudo. Perfecto, listo. Ahora sí, muchísimas gracias, doctora. Hemos culminado con la etapa de preguntas y con ello también hemos culminado esta sesión. Realmente agradecerle por darse el tiempo de poder exponernos este tema que en realidad es bastante controversial hoy por hoy en temas de contratación pública, así que esperamos contar con usted en una próxima oportunidad. Ok, Diana, muchas gracias y reitero nuevamente la invitación y muchas gracias a todos por la atención y por las preguntas. Gracias, cuídense mucho.